La línea ID, recuerden que en el diagrama solo va a salir ID. Ya usted sabe que ID es identificación de cualquier componente. Está identificando por medio de esa línea. Aquí viene el tema de la entrada. ¿Cómo yo veo una entrada en mi diagrama? Mira, ¿cómo se llama la entrada? Aquí en el diagrama es representado con la palabra in. Es in. In es una entrada. Yo muchas veces me confundo. Yo pienso que in es una orden de encendido. No sé por qué siempre la confundo. In, yo veo la frase, la palabra in en el diagrama y yo creo que lo que estoy viendo es una orden de encendido. No sé por qué me confunde entre en y in. Yo siempre me confundo. Entonces, in es una entrada de alguna señal, puede ser una entrada de voltaje, una entrada de lo que sea. La palabra in, entrada. Entonces, si yo me vengo por acá al diagrama y acá vamos a ver, vamos a buscar, mira, aquí este tema es muy bueno que justo me salió aquí, mira. La palabra in representa una entrada. ¿De qué es la entrada? No, yo no le puedo decir es de voltaje, de alguna señal, puede ser de alguna señal digital. Yo no puedo decirles voltaje que va por ahí, ¿no? En sí, la palabra in quiere decir todo lo que sea entrada. In. Acá vemos algo, mira. Aquí tenemos una letra, una palabra llamada bin, que unida, parece que dijera bin. Entonces yo voy a decir, ¿qué significa bin? ¿Qué es eso? ¿Por qué se llama bin? No es que se llama bin. Esto debería ir separado por algún punto. Esto debería llamarse, o ir separado más bien, por ejemplo, con un punto por aquí. ¿Ok? Sería be in, serían dos palabras separadas. Be in. ¿La B de qué? La B la separamos. ¿De qué es la B? La B es de voltaje. Cada que usted vea una B, es una B de voltaje. Por ahí hay algún tipo de voltaje. ¿Y por qué todo está unido? Dice bin. Si yo leo dice bin, yo voy a... ¿Qué línea se llama bin? ¿Qué función cumple? No es que se llame bin. Eso debe ir separado, solo que de acuerdo al diagrama, esto lo unen todo. Aquí, al menos en este diagrama de aquí, lo unen todo. Acá se llama bin. O aislamos la B, estaríamos hablando de B in. La palabra in, ¿qué significaba? Una entrada. Y la B de voltaje. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Esa es una alimentación, esa es una entrada de voltaje. In siempre será voltaje. No importa qué letra esté antes, perdón, siempre será entrada in. No importa qué letras esté adelante, la que nosotros vamos a conocer es la letra in, la palabra in. Entonces, no importa si acá dice B, T, M, no sé cuánto, y más acá veo que dice in. Entonces, esa es una línea de entrada. Por lo tanto, debe tener alguna caída de tensión y jamás debería estar en corto. Situaciones a mirar. In es una entrada de datos o de voltaje. Puede ser de lo que sea. Entonces, mira, yo alejo. Aquí tengo mi letra bin o voltaje in de entrada, un voltaje de entrada. ¿A qué línea se conecta? Se conecta a la línea BPH Power, que es una línea de alimentación principal. BPH Power, entonces, listo, el voltaje viene de allá. Es decir, el voltaje sí ingresa por este sector, ingresa, pasa por esta línea y carga o entra a la línea que estábamos revisando, llamada B-in, voltaje de entrada. ¿Okay? In es de entrada, recuerden eso, in, entrada, no importa qué nombre tenga por acá, ¿no? In es de entrada, siempre será así. Por acá puede tener los siguientes, puede llamarse así, puede llamarse acá y acá se llama in. ¿Eh? ¿Para qué teléfono?
Se llama, bueno, la línea puede llamarse cualquiera, ¿no? La línea puede llamarse como sea, pero la que nosotros le vamos a parar bola es a esa palabra, in, de entrada. Recuerden que la palabra in la vamos a encontrar en cualquier circuito, ya que tienen sus entradas. In es una entrada. Vamos a elegir acá otra vez. En otro circuito esta vez. Vamos a elegir este chiquito de acá, mira. Y acá vamos a ver. Vamos a ver, mira, aquí tenemos una línea llamada int. Entonces ya podemos decir, mira, proximity in. Vemos la palabra in. Entonces eso tranquilamente lo podríamos tomar o como una señal de interrupción o una señal de entrada, de alguna activación por ahí. Una entrada de activación o una señal de interrupción. Puede ser. Acá tenemos otra palabra in. In es una entrada. ¿De qué? Puede ser de algún dato o de voltaje. In. Entonces vean, vuelvo a ver a la VPH Power por acá, la línea principal. Entonces mira, aquí tenemos una in, que es entrada, la otra en, que es una señal de encendido. Vemos aquí la línea GND, que yo ya sé que es tierra. Y por acá veo una línea llamada out. Esto es salida. Entonces, tenemos acá una salida, una entrada, una orden de encendido y una tierra. Entrada, salida, orden de encendido, tierra. N de tierra en es una entrada, una orden de encendido. Ya vieron que les comentaba que me confunda entre in y en. Yo no sé qué tiene mi cerebro que siempre se confunde. En es una orden de encendido, es decir, por ahí va una señal que activa a alguien, ¿no? Que lo oiga, despiértese. Y entrada, una entrada, y out, salida. Salida, entrada y orden de encendido, tierra. Eso N de tierra en una orden de encendido y una entrada de qué? Puede ser de voltaje, de datos o de cualquier información. Out, salida. No siempre estén esperando que les diga O, porque puede cambiar el nombre. Recuerden, siempre va a estar O, pero puede llamarse de cualquier manera. Es decir, por acá puede haber cualquier letra, guión, y puede cambiar el nombre, ¿no? Ejemplo, puede decir, bueno, cualquier código, un guión bajo, y ahí dice O después. Entonces, no crean que son otra línea. Son otra línea, sí, pero que esa es, cuando vea la palabra O, es una salida. Puede ser de voltaje, de lo que sea, ¿no? Ya bueno, acá la palabra L, ya vimos el día de ayer, L es la bobina o inductor, bobina inductor, exactamente lo mismo. La palabra L representa a la bobina, ¿no? Bobina o inductor. L, bobina. Ahora, LDO. LDO es un regulador de baja diferencia, es decir, un regulador de baja diferencia. El LDO en el diagrama sí va a lucir como LDO, ¿no es cierto? LDO es un regulador lineal también. A él le entra un voltaje por un lado, ejemplo 2 voltios, y por el otro sacará 1.8. Lo reduce, lo limita, ¿no? Pero el LDO tiene una orden de encendido que debe esperar una orden del procesador para él poder dejar pasar la corriente. Si no recibe esa orden, él nunca dejará pasar esa corriente. Entonces, ese va a lucir en el diagrama de esa forma, LDO, así es como lucirá, LDO, ¿ok? En el diagrama. Cuando usted vea la palabra LDO,
está viendo un circuito que es un regulador de baja diferencia o un regulador lineal también, si se quiere, ya que pues actúa no como protector, él no es un diodo, sino que algo parecido al OVP, que por un lado le entra la corriente y por el otro debe dejarlo salir, pero esto a través de una orden de encendido que genera el procesador. Entonces, oscilador, cuando usted vea está viendo una línea que va o viene de algún oscilador. Obviamente, oscilador no va a decir en el diagrama, vamos a encontrarlo abreviado de la siguiente manera, va a decir ¿ok? Oscilador. Aquí está la palabra o salida, mira, cuando usted vea out, está viendo exactamente una salida de voltaje, de datos, de lo que sea, pero está viendo una salida. Out, una salida. ¿En qué momento muchas personas, me ha pasado a mí mucho, yo pensaba cuando veía una línea que tenía ahí una cantidad de nombres, de letras, yo pensaba que eso era otra línea, una línea totalmente diferente. Pero no, resulta que, bueno, sí son líneas diferentes, pero yo quería saber qué línea era. Y ahí me enredaba y bueno, me perdía. Vamos a buscar por acá una línea en un circuito más grande. Aquí tenemos B. B, ya estamos viendo qué significa B. Ya. Por ejemplo, mira, B, D, 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 estos son voltajes. Es como decir una voltaje de alimentaciones para el circuito. ¿Qué voltaje puede ir por ahí? Acá tenemos una línea más B, D, D y M. Mira, eso de ahí son líneas de voltaje. ¿Qué voltaje hay por ahí? No lo sabemos. En este caso, mira, esta línea BDD, ¿qué hace? Solo sale, conecta, carga un condensador y la línea muere ahí. Esa línea es un estabilizador para él mismo, para ese mismo circuito. Ese voltaje sale, se carga ahí. En algún momento que caiga un ajetreo internamente en el circuito, él se va a descargar y va a compensar el faltante o en esos microsegundos que falte energía o más lo necesite, él le va a estar compensando eso. Entonces son líneas de alimentación. ¿Qué líneas exactamente? ¿Cuánto voltaje hay? No lo sabemos. Solo con ver esto sabemos que por acá tenemos una línea de alimentación. BCC. BCC, cuando usted vea CC, mayormente CC es representado como corriente continua. Es decir, por estas líneas hay corriente continua por acá. Mira, BDD, alimentación. Recuerda lo que yo les nombraba, la palabra BDD. Cada que usted vea una frase, unas palabras BDD o BCC, son voltaje de alimentación. ¿Cuánto voltaje? No lo sabemos. En este caso, tenemos BDD, que significa voltaje de alimentaciones positivas. Aquí tranquilamente yo podría confundirme y decir, ve, acá tiene 30 voltios. No. En diferentes diagramas va a presentarse esta situación. No quiere decir que tenga 30 voltios. Puede ser 3 voltios punto cero. ¿Ok? 3 voltios punto cero. O también podrían ser 300 milivolts. Ya vamos a estar viendo eso más adelante. Así es como luciría un voltio. Mira, 1 volt punto 8. Ahí hay un voltaje. ¿Cómo se representa con la palabra VDD? 1 voltio punto 8. Vamos a ver más acá. 1 voltio punto 2. VDD. Acá pone 2 volts o 1.2. Es decir, esa línea soportaría o de pronto encontraríamos 2 voltios, pero está trabajando a 1.2 voltios, ¿no? No es que vamos, bueno, puede aparecer uno mayor que 1.2 o puede aparecer el 1.2 mismo, ¿no? Ok, entonces, este de acá, pues, dice BDD 30, no es 30, puede ser o 3 volts o 300 milivolts. Ya vamos a estar viendo aquí a lo largo de la clase ese tema. Por ejemplo, acá, mira, 18 BDD de voltaje puede ser un voltaje de 1.8
nunca va a ser 18 voltios, jamás, ¿no? Entonces usamos la lógica, este puede ser de 3 voltios y por acá tenemos otro voltaje de 1.8. Mira los errores que puede traer el diagrama. El diagrama por acá sí lo separa con una P y si yo voy con, B, perdón, con una B, mira, aquí lo separa con una B, 1 volt.2. Y por aquí vi que estaba separado con una P o me confundí. Ah, sí, acá está con una P, mira. Acá lo separan con una B, 1 volt.2, que sería 1 volt.200 milivolts. Acá sería 1 volt.200 milivolts. Y acá lo separan con una P. Mira, BDD, un B o un volt. Y acá 1, la P y el 8. 1.8. Le han cambiado 2 veces la referencia acá. En sí son la misma función que están haciendo 1B2, 1 volt.2, 1P, 1P8, 1.8. Y acá ya se olvidaron, ya no le pusieron ni la B ni la P, le pusieron nada más el número 30, BDD 30, ¿qué es 30? 30 voltios, no, 3 voltios. Acá también ya se olvidaron, le pusieron BDD 18. Ahí te fuiste. Y así va dándose esto, ¿no? Entonces, BCC o CC representa corriente continua. ¿Ok? Estas son líneas RAM, estas son líneas de alimentación para la RAM, entonces, o línea de datos, en este caso acá vemos, mira, a ver, ¿recuerdan? La CLK, mira, esto yo les trato de decir cómo el nombre se alargó. Si ven cómo ahora el nombre es largo, ahora se llama DRAM o DRAM CLKP. Pero ahí está la que nosotros ya nos memorizamos, ¿no? CLK. ¿Qué significaba CLKP? Alguien que me comente aquí en el Zoom, colegas, ¿qué significaba CLK? Exactamente, ¿no? Una señal de reloj. Pero vea, le vemos un alargue a la línea, mira. Si el documento que estamos estudiando solo dice CLK, ¿y esto qué es? Si yo puedo ver CLK en otro sector, pero ¿esto qué es? CLK es una línea de sincronización de reloj. Y abajo tenemos otra, mira, RAM CLKN, negativo. P, datos plus o positivos. CLKN o M, datos menos o negativos. Datos en CLKM, datos menos o negativos, o CLKN, datos negativos, ¿no? Ok. Ya por acá, por ejemplo, estas líneas, yo quisiera saber qué es esta línea acá. Ranca, mira, aquí le voy a dar un tips. Cuando yo no sé, obviamente, qué significa ese término, estos términos los pueden cambiar. Mira, CA1, CA2, CA3, CA2. Yo no sé exactamente qué línea sea, pero aquí yo veo algo, veo CA0B, 1B, 2B, 3B y así. La letra B a mí me puede llevar a pensar de voltaje, ¿no? B o voltaje. A mí en lo personal, esta frase no la vamos a encontrar en nuestro documento, no la vamos a encontrar. Por ejemplo, RAM CA0. Esto no vamos a encontrar. Ni en el documento, pues hasta el momento yo no he encontrado, ¿no? Pero ¿cómo yo voy a pensar qué línea es esa? Simplemente la sigo, la marco a ella y le hago un seguimiento y veo a dónde me lleva. En este caso me trae a un sector debajo estamos en el procesador, listo, estamos en el procesador. Yo le doy siguiente y esto me lleva ¿a dónde? Mira, me lleva a la memoria RAM. ¿Qué teléfono estamos andando? Ah, ya, perdón, me lleva a la memoria de almacenamiento, ¿sí ve?
O sea, entonces yo puedo llegar a pensar lo siguiente. Aquí lo voy a poner a ustedes. Esto es un tics que yo uso demasiado cuando no tengo idea de qué nombre es esta línea. O sea, ¿qué nombre es? Obviamente, no tengo idea. Sé que dice RAM, pero ahí más allá dice CA0, CA1. Entonces, ¿qué puede ser esto de aquí? Sacamos la conclusión. Mira, estoy en la memoria 8G. 8GB es una eMMC. Esta memoria tiene la RAM y la memoria de almacenamiento internamente encapsulada, ¿no? Comparten, por ejemplo, aquí tenemos a la RAM en ese sector y en este otro tenemos a la memoria de almacenamiento. O sea, dos memorias hay en uno. Ahí. Memoria RAM y memoria de almacenamiento.